Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a adentrarnos a la palabra de hoy. Ya sabes, estamos llevando la serie Libro de los Salmos y hoy nos corresponde el Salmo 127. Así es que abra su Biblia ahí, por favor. Vamos a leer todo el Salmo. Son solo 5 pasajes. ¿Ya lo tienes? Si no, ahorita te lo van a proyectar. Vamos a leerlo. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su mano dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Mi Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo y queremos pedirte, Señor, de tu gracia. Dame gracias, Señor, a mí para hablar tu palabra. Da gracia a mis hermanos para escuchar y recibir. Y que tú, mi Señor, que estás atento a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que estás aquí presentes, hables a lo profundo de nuestro corazón, a cada uno en lo que tú quieres trabajar en nuestras vidas, Señor. Queremos reconocer que tu palabra es poderosa para cambiar y para transformar nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues empezamos con este salmo. Dice el salmo, el primer pasaje: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hace unos días yo vi una nota, no sé si también a lo mejor tú la viste, una nota que parecía de repente chiste, que un grupo de trabajadores de la obra empezaron a construir, empezaron a edificar, pusieron castillos, los cimientos y empezaron a construir, y ya de repente ya llevaban más de medios muros, y de repente le pregunta uno al otro: oye, ¿no pusiste puerta? Y dice: y caray, pues a destruir todo, ¿verdad? Y fue una nota real. Empezaron a construir bien metidos en la casa y no hicieron la puerta. Imagínate. Parece chiste, pero la realidad es que estos hombres pues perdieron ahí mucho tiempo, trabajo perdido, el material, tiempo, todo eso que invirtieron pues fue en vano. Tuvieron que echar para abajo pues parte de lo que ya habían hecho. Y estos hombres pues naturalmente pues podemos ver que no siguieron los lineamientos de la construcción, aún de la lógica más elemental, ¿verdad? Todas las casas necesitan una puerta. Es por sentido común. Y lo que Dios nos quiere mostrar en este salmo, mis hermanos, es que la prosperidad solo viene de Dios. Pero la verdadera prosperidad, no la que el mundo vende, que es copia y es muy costosa además, y es inservible. Yo te pregunto, ¿quieres que tu vida prospere? Sí, ¿verdad? Todos queremos. Es una respuesta lógica. Claro que queremos que nuestra vida prospere. Pero ¿qué entendemos entonces tú y yo por prosperidad? Que lo que acontezca en el futuro sea favorable, ¿sí o no? Que lo que venga adelante nos lleve al éxito. Pero esto tiene que ver todo en nosotros como cristianos con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice ahí en Hebreos 12:1 que nosotros, teniendo alrededor una grande nube de testigos que han corrido la carrera, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? Ahí en Romanos 8:28 y 29 se nos da cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Dice, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien a los que aman a Dios y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Luego dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que tú puedas llegar a ser semejante a Jesús, que tú puedas alcanzar su carácter. Sigue diciendo el versículo 19, a fin de que su Hijo fuese el mayor entre muchos hermanos. La voluntad de Dios para ti es, Dios quiere llevarte a obtener el carácter de Jesús. Esa es la meta, el carácter de Jesús es la meta. ¿Pero por qué? Porque es en el carácter donde se determinan nuestras actitudes, tu manera de comportarte, aún tus pensamientos y tus intenciones. Si piensas en el carácter de Jesús, el carácter de Jesús es pleno, equilibrado. En Él hay felicidad, sin importar lo adverso. Prueba de ello fue lo que vino a hacer cuando vino a esta tierra. Aunque hubo muchas cosas adversas, su carácter siempre fue pleno y equilibrado. Aún en el momento más doloroso, más crucial en la vida de Jesús, en la crucifixión, en Él había plenitud. Fíjate lo que dice Juan 15, 10 al 13, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, lo que dice Jesús respecto a su plenitud. Dice, cuando ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, de mi plenitud. Y luego añade, así es, desbordarán de gozo. Y este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y esto fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? Él entregó la vida por nosotros y en eso Él se gozaba. Habla este pasaje de obedecer los mandamientos del Padre, que en Él encontraba mucho gozo. Y por eso nos lleva a nosotros, ustedes también obedézcanme, para que tengan gozo, para que desborden de gozo. Y luego habla de su sacrificio. Qué contradictorio puede ser a la mente humana, ¿verdad? Que en un sacrificio tan doloroso, tan desgarrador, pueda haber no solamente gozo, un desborde de gozo. Y esto es lo que Dios quiere formar en nosotros. Esto es lo que Dios quiere edificar como buen arquitecto en nuestras vidas. Esta enseñanza del Salmo 127 yo le titulé En las manos del arquitecto, porque es ahí donde tú y yo debemos de estar para que las cosas salgan bien, para que no edifiquemos como los hombres del ejemplo, ¿verdad? De la introducción. Estemos edificando y de repente, oye, pues todo es inservible porque no hicimos la puerta. Para que lo hagamos bien, con propósito, con el propósito de Dios. Es ser conforme a la imagen de Jesús para obtener su carácter y en ese carácter encontrar gozo. Un gozo desbordante. Porque el ser humano, lejos de Dios, no puede hacer nada que lo lleve a tener plenitud o algo que valga la pena. Nada que tenga que ver con la vida eterna. Y esto es muy real. Y bueno, pues en el mundo podemos ver personas que se empeñan muchas veces y para ellos vale mucho la pena el dinero, el estatus, el reconocimiento, pero que aunque ellos pongan todo su énfasis y pongan su confianza en esas cosas y en eso pongan su enfoque, no quiere decir que esto sea verdad, porque es efímero. Estas cosas no pueden dar lo que argumentan que ofrecen, no pueden dar paz, solo Dios la puede dar. Solo aquel que edifica su vida sobre el reino de los cielos que ha establecido Jesús puede disfrutar de la justicia, de la paz y el gozo. Imagínate tú un mundo así, un mundo donde reine la justicia, donde haya paz, donde haya gozo,
¿Algún día en la tierra ha habido así? Yo creo que jamás, ¿verdad? Desde el inicio. Digo, solo basta comprender las noticias. Nada tiene que ver ni con la justicia, ni con la paz, con el gozo, ¿verdad? Puro dolor. Pero imagínate un mundo así, donde haya justicia, donde haya paz, donde haya gozo. ¿Valdría la pena vivir en un mundo así? No, pues excelente, todos quisiéramos eso. Bueno, pues esto es el reino de los cielos. Esto es lo que Jesús vino a traer cuando vino. Cuando Él viene a esta tierra, trae consigo el reino de los cielos para que tú y yo podamos vivir en Él y podamos disfrutar. Ahí en Romanos 14, 17, no lo busques, dice: el reino de los cielos, del reino que te estoy hablando, no consiste en la comida ni bebida, no consiste en cosas que se desechan, sino en la justicia, paz y el gozo en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que el reino de los cielos es espiritual. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, hermanos. Es lo que Él quiere formar en nosotros. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y Dios nos pone aquí dos ejemplos en este primer pasaje. Nos pone dos ejemplos para hacernos notar que aunque trabajemos arduamente, si Dios no es el que está detrás de nuestro trabajo, nuestra obra no puede prosperar. Aunque tú quieras cuidar las cosas, aunque tú te esfuerces, te desveles, pongas todo tu ímpetu, si Dios no es el que está detrás de lo que estás haciendo, no va a prosperar. No va a prosperar para algo bueno. La obra de Dios es algo especial, sobrenatural, pero sobre todo es efectiva. Si Dios edifica tu casa, si tú estás consciente de que Dios es el que está edificando tu vida, tu familia, todo lo que hagas, ten por seguro que Dios culminará esto y será bueno, será efectivo. No se quedarán las cosas a medias. Será algo bueno para ti. Como dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Hasta que quede completamente terminada. Porque las cosas que Dios hace en tu vida van a quedar completamente terminadas si es que tú edificas sobre Él, edificas cuando Él está edificando sobre ti, basándote en sus principios. Si te basas en sus principios, todo lo que haga va a ser bueno y Dios lo va a terminar. Y bueno, en este primer pasaje vemos al cristiano. Dios nos quiere llevar a que nos veamos a nosotros de dos maneras, principalmente como edificadores, como trabajadores. Creo que nadie tiene duda de que Dios quiere hijos que trabajen. No le gustan los hijos flojos, ¿verdad? No le gusta tener hijos perezosos, porque Él mismo no lo es. Él siempre ha trabajado. Dice la Escritura que Él hasta el día de hoy trabaja. Él es diligente. Él nos alienta a que trabajemos arduamente. Y Él mismo nos pone ejemplo cuando vino a la tierra a servir, a trabajar. Desde el Génesis, desde el principio, en la creación del ser humano, inmediatamente lo puso en medio del huerto para que trabajara, para que señoreara. Y luego le da a una compañera para que le ayudara a trabajar. Y después no solo eso, vinieron los hijos, todos juntos para que trabajaran. Porque Dios no quiere a nadie sin trabajar. De hecho, la Escritura dice, el que no trabaje, si no quieres trabajar,
pues que no comas, ¿verdad? Ahí en segunda de Tesalonicenses. La Biblia está llena de ejemplos de personas que trabajan arduamente y cómo Dios esfuerza a los hombres a que trabajen. Como Jonás, ¿verdad? Este hombre que en su tiempo Dios lo llamó a trabajar, a hacer una obra específica y dijo, no, mejor se quiso adelantar unas vacaciones. Y le fue mal. Pero también, además de que Dios nos vea como edificadores, como trabajadores, también nos ve como guardias. Es decir, como los que protegen, como los que conservamos, como los que vigilamos también. Aquellos que tenemos que estar atentos a los ataques del enemigo, de las adversidades, de los peligros, cualquiera que sean. Esos somos tú y yo. Edificadores y vigilantes, guardias. Allí en Primera de Reyes 2:3. David en los últimos días manda llamar a su hijo Salomón y le dice, esfuérzate y sé hombre, en el versículo 2. Y en el 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la mano que está escrito en la ley de Moisés. Y luego dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es decir, pon atención a que sea Dios el que esté edificando tu vida o que estés viviendo tus días fundamentado en la enseñanza que Dios ha dado. Y luego dice, para que puedas prosperar en todo aquello que emprendas. ¿Y por qué dice todo aquello que emprendas? Porque una persona que busca a Dios como guía de su vida, que pone su corazón delante de Dios, las cosas que emprende van a venir del corazón de Dios. Esto no podemos interpretarlo que, entonces todo lo que yo quiera emprender va a funcionar. No, todo lo que venga del corazón de Dios. Dios quiere que tomemos en serio el trabajo que Él ha puesto delante de nosotros, tanto de edificadores como guardias. Pero debemos de tener en cuenta tú y yo que debe de haber la seguridad de que sea Dios el que esté detrás de lo que estamos haciendo. Como constructores atentos al arquitecto, como guardias atentos a las indicaciones de un capitán para cuidar un lugar. Porque podemos encontrarnos con que podemos ser personas que trabajamos muy arduamente, edificamos, trabajamos, estamos atentos, pero tal vez no en las cosas de Dios, no en lo que Dios quiere formar en nosotros. Y es ahí donde todo se vuelve sin propósito y sin valor, como lo dice la Escritura. Si Dios no es el que está haciendo las cosas, lo estás haciendo en vano. En este pasaje del Antiguo Testamento sabemos que ahora Jesús es la revelación del Antiguo Testamento, ¿verdad? La revelación es Jesús. Muy paralelo a estos pasajes acerca de que si Dios no edifica, es en vano lo que hacemos. Jesús dice en Juan 15:5, lejos de mí, nada puedes hacer. Nada que valga la pena, nada espiritual. Porque todo lo que podamos hacer, aún suene muy bien, si lo hacemos lejos de los propósitos de Dios, no vale la pena. Podemos encontrarnos que estamos trabajando para nada. Como de repente, ¿verdad? Bueno, es que yo me esfuerzo todos los días por mi familia, para tener un mejor futuro, para vivir bien. Trato de darles lo mejor. A tu razonamiento, lo mejor. A lo mejor puedes pensar que esto es muy legítimo, pero no es así. Es vano.
Porque si no es a la manera de Dios, todo lo que hagamos está de más. Fíjate lo que dice ahí el Salmo 127, en el versículo 2, en la primera parte. Dice: por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Está por demás. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Y luego añade: porque Dios da descanso a sus amados. No importa lo que hagas, ni que seamos tan disciplinados o diligentes, si Dios no está detrás de lo que estás haciendo, si Dios no es el que está edificando, trabajando, es mejor que hagamos un alto, porque estamos trabajando en vano, es decir, sin rumbo. Por demás está inclusive en las cosas que pueden aparentar cierta piedad. Por demás puede estar que te levantes muy de temprano y digas: voy a orar muy de temprano, si realmente no quieres hacer la voluntad de Dios. Porque tú y yo debemos de buscar que sea el Dios el que está edificando nuestras vidas, que estemos haciendo nosotros lo que Él quiere, para que las cosas se hagan a su manera. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Todo lo que Dios ha puesto en tus manos, si Dios no es el que lo está edificando, si Dios no es el que te está respaldando, lo estás haciendo en vano. Como tu familia, tu trabajo, tu ministerio, todo lo que hagas, debemos entender que Dios tiene que estar detrás de todas las cosas, de cada área de nuestra vida, para que pueda ser próspero, para que realmente valga la pena. Porque todo lo que es vano, todo lo que Dios no respalda, va a producir frustración. Porque tú te esfuerzas, tú quieres algo, pero si no es lo que Dios quiere para ti, produce frustración, ¿no es verdad? Y luego dice: para que obtengas pan de dolores. ¿A qué se refiere con el pan de dolores? Trabajo arduo sin que haya satisfacción, sin que te sientas tranquilo, pleno. Es decir, frustración. Imagínate trabajar tanto para que obtengas frustración. Como por ejemplo, ¿verdad? Esos esposos que dicen: me la paso todo el día trabajando, suplo todo lo que necesitan, no descanso, y ni así hay contentamiento en mi casa. Llevo a los niños al mejor colegio, no les hace falta nada, los llevo de vacaciones, pero son bien berrinchudos, todo les parece mal. Les doy todo y siempre quieren más. Pan de dolores. Se esfuerzan en vano, siempre quieren más, porque siempre hay más necesidad. Tenemos que edificar lo que Dios ha puesto en nuestras manos conforme a sus lineamientos, porque es bueno todo lo que podamos hacer. Es bueno trabajar mucho, es bueno esforzarse para tratar de dar lo mejor, pero Dios tiene que estar detrás. Porque si confiamos nosotros en nuestro esfuerzo, solamente vamos a llevar a nuestra casa pan de dolores, algo que no sacia y que va a traer frustración no solo para ti, sino para toda tu familia. Nunca vas a ver el contentamiento, nunca vas a ver la mano de Dios en tu casa, porque solo estás llevando pan de dolores, muy caro, porque trabajaste todo el día por él, pero no vale la pena, va a producir dolor y frustración. Es inútil que nos esforcemos tanto en las cosas que Dios a lo mejor no quiere para nosotros. Dios es el que está haciendo la obra en nosotros, porque las buenas intenciones no bastan. Lo único que puede producir algo especial, algo con gozo,
algo próspero, algo bueno, es Dios. Por eso es mejor ponernos en las manos de Él, que es el arquitecto. Él es quien tiene los planos para nuestra vida, los lineamientos para que todas las cosas vayan bien, para nuestra familia, para nuestro futuro. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres hijo de Dios? Levanta la mano. Todos aquí son hijos de Dios. Esto quiere decir que tú voluntariamente has entregado tu futuro en las manos de Dios. Esto quiere decir que tú le has dado a Dios el gobierno de tu vida. ¿Sí has puesto tu futuro en las manos de Dios? Eso significa ser cristiano, ¿eh? Si esto es una realidad en ti, quiero decirte que Dios no tiene en poco esto. Él no es descuidado con lo que has puesto en sus manos. Si tú pusiste tu vida en sus manos, si tú pusiste tu futuro en sus manos, Él va a tener cuidado. Si quieres su dirección, su guía, su protección, Él te la dará. Jamás te va a defraudar. Él está atento, porque Él sabe si verdaderamente has puesto tu futuro en sus manos o no. Pero a veces, muchas veces los que parecemos que no sabemos que nuestra vida está en sus manos somos nosotros. Porque somos descuidados, nos olvidamos y dejamos de confiar. A veces decimos, Señor, lo que tú me digas voy a hacer. Y otras veces decimos, Señor, aunque tú me digas no lo voy a hacer. Porque somos descuidados. Debemos de confiar plenamente en que Dios puede dirigir bien nuestra vida, que estamos en sus manos, y Él es el arquitecto que va a llevar las cosas a su plenitud. Él va a llevar tu vida a su plenitud, pero tienes que dejarte guiar. No debemos ser descuidados. Como cuando de repente tenemos un dolor extraño y quieres checarte, ¿verdad? De repente dices, ay, como que me está doliendo aquí, está raro este dolor. Y luego te preocupas y dices, no, sí me voy a checar. Pero antes de ir a checar, pues buscas en Google. Y generalmente siempre que buscas en Google, siempre termina en cáncer, ¿sí o no? Siempre termina en cáncer. No, me duele el dedo. No, mira, puede ser un golpecito o puede ser cáncer. Y ya valió, ya te preocupaste de más. Pero lo haces porque te interesa, porque te importas a ti mismo. Porque de repente duele algo y dices, no, a lo mejor esto puede terminar mal, tengo que checarme. Pero no lo hacemos con las cosas eternas, con las cosas que verdaderamente valen la pena. No buscamos cómo edificar bien nuestra vida. Las cosas al ahí se va. A lo mejor posiblemente porque no te interese tanto la vida espiritual. A lo mejor no te interesa tanto lo que Dios quiere hacer en tu vida, que quiere transformarte. Si Dios no es quien está edificando tu vida, tu familia, tu casa, es en vano. Y mira, debo decirte también que si no lo estás haciendo bajo la dirección de Dios, pues lo estás haciendo bajo la dirección del mundo, el que gobierna Satanás. Satanás también sabe edificar sobre el pecado y para destrucción. Debemos de poner atención, ¿cuál es lo que estamos trabajando? ¿En qué estamos trabajando? De que lo que estemos obrando en nuestras vidas sea conforme al reino de los cielos y no en la obra de la carne, la obra del mundo, de Satanás. Porque cuando Dios está detrás de tu vida respaldándote, hay descanso. Ahí en el Salmo 127 que estamos leyendo, nos habla estos ejemplos y de repente parece que cambia de tema. Dice, pues dará a su amado el descanso, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Parece que cambia de tema, pero no es así. Esta, hermano, es la consecuencia de dejar que Dios edifique nuestra casa. Es una promesa. Si tú dejas que Dios gobierne tu casa, es decir, si lo que estás haciendo lo estás haciendo conforme a los lineamientos de Dios, va a haber descanso. Allí en Levítico 26, 3 y 4 dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y luego nos brincamos al versículo 6, dice: y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Pero fíjate la palabra que dice: si anduviereis, si pones por obra, si es Dios quien está edificando tu vida. Yo daré lluvia a su tiempo, dice la Escritura. Yo daré descanso. Esto es para los que obedecen sus mandamientos, los que amamos al Señor. Y de repente este pasaje lo recordamos cuando tenemos insomnio, ¿verdad? Es que el Señor dará a su amado el sueño, y yo creo en eso. Y tengo insomnio, pero voy a dormir. Pero recuerdan que hace unas semanas nuestro pastor nos hablaba que, con respecto a la fe, que para ver cumplidas las promesas de Dios tenemos que creer, y esto significa actuar. Pues a veces la hora de dormir llega y no hay descanso por el afán, preocupación, por la ansiedad, y al día siguiente amaneces más cansado que como te acostaste, ¿verdad? Llega la hora de dormir y pues no hay descanso, porque estás muy afanado, porque no estás dejando que Dios edifique, lo quieres hacer a tu manera. Si Dios edifica tu casa, aunque haya noches difíciles, porque no solo se va el sueño porque las cosas están mal, ¿verdad? O porque hay afanes. A veces se va el sueño porque pues hay un dolor físico, una enfermedad, una lucha espiritual. Y Dios ahí ayuda y fortalece. Él da descanso. Este pasaje es una promesa de Dios que habla del descanso que todos necesitamos. Un descanso en medio de la adversidad. Pero Dios está ahí. Si tú estás edificando tu vida y Jesús está respaldando, Dios está respaldando, va a haber descanso. Aún pases noches muy difíciles, al día siguiente Él te va a proveer de fuerzas. Él te va a levantar, Él te va a ayudar. ¿Y cómo puedo saber si realmente mi casa es edificada por Dios? ¿Cómo puedo saber si mi vida, mi familia está siendo edificada por Dios? Si estás edificando sobre el fundamento. Si tu casa y tu vida no gira alrededor de las enseñanzas de Jesús, entonces Dios no está dirigiendo tu vida. Si no tienes por fundamento la palabra, va a ser en vano. Y como veíamos, pues trabajaremos para pan de dolores, es decir, pues trabajaremos para la ruina, para la frustración. Y este pasaje, como yo les decía, fue escrito en el Antiguo Testamento, pero ahora que tenemos la revelación por medio de Jesús, podemos entender tú y yo que es sobre Jesús sobre quien debemos de edificar, sobre su enseñanza. Jesús, como la palabra de Dios, Él es el plano. Jesús vino a revelar los planos, el mapa con el cual podemos llegar a Dios. Su enseñanza es la edificación de nuestras vidas. Así puedes saber si verdaderamente Dios está detrás de tu vida. Si tu vida está siendo respaldada por la palabra de Dios, ten la seguridad que Dios está edificando.
y no estás trabajando en vano. Y quiero que vayamos a una parábola de Jesús. Ahí en Lucas 6:47 dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que quiere edificar una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Qué mala noticia, ¿verdad? Fue grande la ruina. Si Dios no está edificando tu casa, no solamente es vano, no solamente estás perdiendo el tiempo, estás trabajando para tu propia ruina. Posiblemente pueda ser algo bueno a la vista, pero carente de solidez. Era vano porque no estaba sobre el fundamento. Y algunas edificaciones que no están sobre el fundamento resisten más que otras. Hay personas que no les interesa la vida de Jesús, no les interesa la palabra de Dios, y de repente como que se ven fuertes. De repente parece que hasta prosperan. Y algunas edificaciones pueden aguantar más que otras, pero al final siempre va a ser la ruina. Todo lo que hagamos tú y yo fuera del fundamento es vano. Y vano habla de algo que no tiene valor, desperdicio, algo que termina en ruina, que no pasa la prueba del tiempo ni la prueba de la adversidad. Por el contrario, si el fundamento es Jesús en nuestras vidas, seremos capaces de soportar la adversidad sin que haya ruina. Pon a pensar en estas dos personas que Dios nos pone ejemplo, la Escritura nos pone ejemplo. Ambas trabajaron. No tiene, de hecho, nada que ver con perder el tiempo, porque la edificación requiere esfuerzo, tanto si es sobre el fundamento o sin él, implica mucho esfuerzo. Y puedes gastar inclusive tu vida ahí, pero si no estás sobre Jesús, la ruina será grande. Por más hermosa y grande que parezca tu casa, tu edificio, terminará siendo ruina. ¿Y cuántas familias no han construido, no han sido edificadas sin los fundamentos de Jesús? Familias donde se esmeran por lo suyo y hacen cosas impresionantes, ¿verdad? Con muy buenos estudios, prósperos en sus cosas, pero sin fundamentos y sin vida de Dios, cosas vanas. Por el contrario, al que edifica su casa sobre la roca, sobre la enseñanza de Jesús, dice la Escritura que todo aquel que oye las palabras de Jesús y las hace es semejante al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y quiero enfocarme en estas dos palabras, cavar y ahondar, porque es esto lo que hace la diferencia. Esto es lo que puede salvar tu vida de la ruina. Y todo lo que hagamos puede ser próspero, pero esto implica un esfuerzo mayor. Ambos construyeron, pero este hombre prudente cavó y ahondó. Cavar significa hurgar con la intención de extraer. Ahondar significa profundizar, ir a lo más profundo, con la intención de encontrar algo, con la intención de encontrar el fundamento y arraigarse en él. No solo por conocer, sino edificando bien sujetos al fundamento. Y tú y yo tenemos que hacer esto. Tenemos que cavar y ahondar. Todo lo que hagamos tenemos que profundizar, ir a lo profundo, al fundamento.
No nos podemos quedar por encimita nada más, porque la ruina va a ser grande, va a ser en vano. Hace unas semanas mi esposo y yo íbamos caminando y nos encontramos con una construcción, de esas que están cerradas, pero que ahí tienen la imagen de cómo va a quedar, ¿verdad? Y tenía ahí unas rendijitas y yo me asomé. Se veía que iba a ser una torre de departamento según la foto, pero nos asomamos y estaba súper profundo. Súper profundo. Los cimientos iban a ser muy profundos para que pudiera soportar esa edificación tan grande. Sería muy absurdo, ¿verdad?, que solo lo pusieran a ras de suelo. A cualquier viento se cae, como los terremotos de Turquía, ¿verdad? ¿Cuántos? No me acuerdo ahorita la cifra, pero hay muchas personas demandadas, constructores, porque construyeron sin fundamentos, sin los principios arquitectónicos. Y así muchas veces pasa con la vida de los cristianos. Construimos cosas en vano porque no construimos sobre los fundamentos del arquitecto, que es Dios. Y la ruina es grande. La ruina de Turquía fue grande, ¿verdad? Sigue siendo grande. Entonces, debemos de procurar no quedarnos a medias, que nuestra vida verdaderamente esté arraigada en el fundamento. Y mira, hermano, la realidad es que todos nosotros, en algunas áreas de nuestra vida, sobre todo antes de conocer al Señor, hemos hecho cosas sin cavar y ahondar. Y tú y yo ya sabemos cómo terminan esas cosas, ¿verdad? Terminan mal. Y Dios probará si la edificación, si nuestra vida, nuestra familia está sobre su palabra. Dios la probará con adversidades, Él las permitirá para mostrarnos a nosotros si verdaderamente estamos edificando sobre Él o no. Y tenemos la oportunidad de poner en práctica todo lo que escuchamos de la palabra de Dios, cavar y ahondar, o simplemente saber que el fundamento está ahí. Saber que Dios puede edificar cosas padres en mi vida. Saber que Dios quiere transformarme. No solo a mí, mi matrimonio, mis hijos. Podemos quedarnos ahí nada más sabiendo que Jesús es el fundamento, pero sin cavar y ahondar. Y si nos quedamos ahí nada más sabiendo las cosas, sin obedecer, sin hacerlo, pues la ruina va a ser grande. Cuando Dios está detrás de nuestra vida respaldándonos, se nota. Aunque a veces hay ocasiones en que se puede fingir y posiblemente se puede engañar a muchos, pero porque solo podemos ver lo externo, la fachada. Pero nadie jamás podrá ocultar el resultado de la prueba de la tempestad. Nuestra vida, tu vida será evidente en la tempestad. Es en la tempestad donde nuestra familia es probada, donde está edificada, donde nuestras vidas, nuestros matrimonios, en la tempestad es donde se prueban las cosas. Y seguimos en el Salmo 127, seguimos con esta misma línea. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y ahora pasamos al versículo 3. Dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sigue la misma línea, pero ahora viene al terreno familiar, a los hijos. Primero, Dios establece el principio de que los pequeñitos son de Él y nos los da como una herencia. Es decir, no nos pertenecen a nosotros, sino a Él. Esta es la idea de herencia. Y una herencia es algo bueno. Herencia quiere decir un patrimonio, un bien, una posesión que se le da a alguien. Algo bueno, algo para aligerar las cargas. Y pensamos, ¿verdad? ¿La herencia de Dios son los hijos? ¿Para aligerar las cargas? Es difícil, ¿verdad? Los que tenemos hijos chiquitos y grandes, es difícil, ¿verdad? Pero es herencia de Dios para hacernos bien y aligerarnos las cargas.
Cuando se recibe una herencia, se recibe un bien. Algo que se nos deja para no batallar en alguna área, por ejemplo, la herencia de una casa, para que ya no estés preocupado dónde vas a vivir. Algo de dinero, ¿verdad? Para que puedas tener más holgura, para que puedas tener un poquito más de reposo. Cualquier herencia es para bendecirnos. Cualquier herencia natural es para bendecirnos. Imagínate una herencia de Dios. Claro que es para hacernos bien y no mal. Pero las generaciones van pasando, hermanos, y cada vez el ser humano ve menos a los hijos como algo bueno. Ahora ya son estorbos, frenos para realizarnos, cargas, que ya como están ahí, pues da pena abandonar. Pero no es el propósito con el que Dios nos los da. La herencia de Dios, los hijos son algo bueno y debemos de comportarnos creyendo esto. Como padres debemos de creer esto, pero no solo eso, todos nosotros somos hijos. Debemos de comportarnos como una herencia de Dios. Tenemos padres terrenales, debemos serles de bendición. Y como cristianos pues tenemos un Padre, nuestro Padre Dios, y tenemos que serle de bendición, de utilidad. Pero a veces pasa, hermano, que la bendición no es bendición. Y vamos a irnos despacio aquí. Hemos leído pasajes, a lo mejor te lo sabes de memoria, el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor de Dios. ¿Verdad que sí? Y de repente hay matrimonios y ¿cuál favor de Dios? Es un desastre. Peleas todo el tiempo, pura ruina. También dice otro pasaje, corona de los abuelos son los nietos. Es decir, algo valioso para los abuelos son los nietos. Y yo he conocido varios abuelos que no quieren ver a sus nietos. También otro pasaje dice, los ancianos tienen sabiduría. La edad les ha dado entendimiento. ¿Y cuántos ancianos no conocemos que ni entendimiento ni sabiduría? Cascarrabias, ¿verdad? De todos se enojan. Porque fíjate bien, hermano, cuando una persona no permite que Dios forme su vida, no permite que Dios edifique, hay ruina y no se cumplen los propósitos de Dios. Y entonces las bendiciones no son bendiciones. Si tú permites que Dios edifique tu matrimonio va a ser una bendición. Si no, ruina. Si tú pones tu esfuerzo en que Dios edifique tu casa, tus hijos van a ser una bendición. Y si no, ruina. O como dice la Escritura, ¿verdad? Puras vergüenzas. Porque a veces, constantemente, todos los hombres aman a sus maneras, ¿verdad? Y ese es el problema, que amamos a nuestras maneras. Pero, fíjate bien, vemos que se casan matrimonios a cada rato y las cosas no funcionan bien. Se casan amándose y se destruyen entre ellos. ¿Por qué? Porque no aman a la manera de Dios. Vemos padres que aman a sus hijos. De hecho es algo muy obvio, ¿verdad? A cualquier persona, ¿amas a tus hijos? Sí, claro. ¿Y por qué los malcrían? Porque no aman a la manera de Dios y los destruyen, ¿verdad? Tenemos que edificar, cavar y ahondar sobre el fundamento con amor, pero con amor de Dios, no con amor sentimental, para que las cosas funcionen bien, para que las verdaderas bendiciones de Dios sean verdaderas bendiciones en nuestras vidas. Palparlas, tomarlas, disfrutarlas y que haya gozo abundante, como dice la Escritura.
manera de edificar conforme al respaldo de Dios en nuestra familia es hacer discípulos de Jesús a nuestros hijos. Nosotros mismos ser discípulos de Jesús. Esa es nuestra tarea. Si no estás invirtiendo tiempo para buscar a Dios, en cavar y ahondar, fíjate bien, es vano el tiempo que le estás dedicando a tu familia. Yo trabajo para darles lo mejor, los mejores juguetes, las mejores vacaciones, las mejores salidas. Pero si no vas a la palabra, cavas y ahondas y extraes los principios y extraes el amor de Dios, no les estás dando nada que valga la pena, los vas a arruinar. Si tú no tienes tiempo para Dios, si no te interesa pasar tiempo con Dios, es una mentira que te interesa realmente tu familia. Porque de Él tomas el consejo o lo haces a tu manera. ¿De qué sirve todo lo que podamos dar a nuestras familias con las mejores intenciones si no podemos ofrecerles vida espiritual? ¿De qué sirve si en vez de formar siervos de Dios, formamos amigos del mundo, enemigos del evangelio? Porque mira, una vida buena conforme al mundo cualquiera les puede dar, cualquiera. Pero vida espiritual, solo los que toman el reto y se esfuerzan, cavan, ahondan sobre el fundamento, edifican bajo los lineamientos del arquitecto que es Dios. Todo lo demás que tú puedas ofrecer es simplemente todo lo demás, nada importante, nada que verdaderamente valga la pena. Y te repito, todo es bueno esforzarse por dar buenas cosas, pero sin olvidar que el fundamento es Jesús. Todo lo que edifiquemos sobre el fundamento de Jesús, entonces puede ser de bendición. Tenemos que darnos cuenta que nuestras familias, nuestras familias, nuestros hijos, necesitan a Jesús. Necesitan el fundamento. Y hablando con respecto a los hijos, Jesús trata a los niños como una bendición. De hecho, no sabemos los pasajes, los hemos escuchado, donde Dios advierte que no se les menosprecie, impidiendo que se acerquen a Él. ¿Verdad? Cuando venían, les traían los niños para que los bendijeran y los decían, no, quítense. Y Jesús les reprende, no los menosprecien, no impidas que se acerquen a mí. Declara que de ellos es el reino de los cielos. También declara y advierte sobre quien haga tropezar a cualquiera, ¿verdad? Mejor sería atarse una piedra de molino al cuello y echarse al río. Los que hagan tropezar a alguno de estos pequeñitos, porque para Dios son muy importantes, son su herencia, es un regalo para los hombres. Y fíjate lo que dice Mateo 18:10. Te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate lo que dice: tengan cuidado, es decir, advertencia, tengan cuidado, no piensen que estos niñitos no valen nada o valen poco, pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allí con mi Padre. Tengan cuidado. ¿A qué se refiere esto? Que estos pequeñitos no deben ser menospreciados porque hay ángeles que están observándote cómo los estás educando, cómo los estás tratando y dan reporte. No es que Dios no vea todas las cosas, Él no necesita que nadie le diga nada, pero es para que nosotros podamos entender el valor que los niños tienen para Dios. Son herencias, son regalos para nosotros. Y nuestro interés en los niños debe de ser paralelo al trato que Dios les da.
Y Dios siempre se compadece de nosotros, hermanos, y en su misericordia obra a nuestro favor, nos cubre, nos protege. Él es escudo alrededor de nuestra vida, pero no solamente para ti, sino para tus pequeños, para tus hijos de cualquier edad. Y qué desafortunado que Dios tenga que proteger a tus hijos de ti mismo porque no lo estás haciendo bien. Qué duro es pensar siquiera que Dios tiene que proteger a nuestros pequeños de nosotros mismos, de a quien se los entregó para edificar, porque no lo hacemos correctamente. No debemos atrevernos a tratar a los niños, a nuestros hijos de cualquier edad como una molestia cuando Dios les da tanto valor. Y el cuidado y el amor por los niños honra a Dios. Yo he conocido a personas que de repente dicen, cuando sus hijos son un desastre, ¿verdad? Ay, ¿qué hice mal si todo te di? Pues todo lo hiciste mal. No edificaste sobre el fundamento. Les diste muchas cosas. Les diste pan de dolores. Les diste puras frustraciones. Trabajaron en vano. La ruina les alcanzó. ¿A quién le gustaría tener hijos espirituales? A mí me encantaría de verdad. Y yo creo que a todos, ¿verdad? No levantaron la mano, pero yo sé que a todos. ¿Y dónde creen que lo van a aprender? ¿En la iglesia? Donde vienen 1, 2, a veces hasta 3 veces por semana. No, lo van a aprender de ti. Lo van a aprender de ti. Todos queremos hijos espirituales que sirvan a Dios. ¿Y nosotros para cuándo? Hemos escuchado esos pasajes. El amor de muchos se va a enfriar. Ni hablar de la consagración. ¿Y por qué crees que el amor del mundo se va a enfriar? Porque no nos interesa educar a nuestros hijos. Porque no les enseñamos el camino de Dios. Claro que no habrá amor de Dios. Claro que no va a existir consagración si no les enseñamos. Porque nosotros somos responsables de las próximas generaciones. Y lo único que a veces reina, que no se enfría, pues es el amor al dinero, ¿verdad? Es lo que ven todos los días, las cosas materiales. Fíjate lo que habla Dios acerca de Abraham, ahí en Génesis 18:19, dice, porque yo sé, hablando de Abraham, Dios de Abraham dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él, es decir, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero qué padre que Dios dice, da testimonio de Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Yo sé que lo va a hacer bien. Dios esperaba esto de Abraham, pero también lo espera de ti y de mí. Seguimos en el Salmo 127, vamos al versículo 4 y 5. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas, flechas, en manos de valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los papás. Tú eres el valiente. Nuestros hijos necesitan ver a Dios trabajando en nuestras vidas, en nuestro hogar, porque ellos son flechas en nuestras manos, valientes porque tomamos el reto de edificar sobre el fundamento. Y tomamos el arco y lo tensamos y mandamos una flecha a lugares donde a lo mejor nosotros no podemos ir. Pero fíjate bien, los hijos no nacen flechas, los hijos nacen ramas torcidas. Y nosotros, los hombres valientes, somos los que tenemos que formar, discipular, dar forma, afilar, poner la punta, sacar filo, balancearlos.
para entonces poderlos tomar el arco y apuntar. Y las flechas, que son nuestros hijos, necesitan ser lanzadas, no almacenadas, no son colecciones. Debemos de formarlos de tal manera que estén listos para que ellos en su momento dejen el hogar y que formen otro, que amen a otra persona, que amen en su tiempo a sus hijos, a su familia, que sean fieles y no que salgan nada más a arruinar la vida de otros. Debemos de trabajar para que nuestros hijos sean flechas, formarlos. Imagínate en una guerra lanzando flechas chuecas, pues en el pie nada más, para tu propia ruina. Así no debe de ser. Tiene que dar en el blanco. Tienen que estar listas para ser enviadas a cumplir su propósito. Y tiene que ver también la carga que nosotros tenemos, la tienen que ver en ti y en mí, el anhelo, la carga de la predicación del Evangelio, lo importante que es. El mundo necesita hombres y mujeres fuertes que formen a sus hijos, flechas en manos de hombres y mujeres valientes. Arqueros de Dios es lo que eres tú. ¿Eres un arquero de Dios? Pues es lo que Dios quiere formar en ti. El arquero apunta bien y da en el blanco. Se apunta, observa cuál es el blanco, entiende a dónde enviar la flecha. Porque la flecha no se dirige sola, ¿verdad? Una vez yo estuve en un campo de tiro de arco. Bueno, los arcos son impresionantes, los más nuevos, ¿verdad? Y me dejaron tirar, pero no pude. Y estaban tirando unos que sí sabían. Y es impresionante, porque primero tensan el arco, escogen bien su flecha, la ven, que la punta esté bien, afilada todo, y tensan el arco. Y no la mandan inmediatamente, esperan. Y con un ojo están viendo y de repente voltean. Están sintiendo el aire, están viendo cómo está todo alrededor, para ver si dan para acá, para allá. Están viendo las adversidades. Y en el momento preciso, sueltan, con la intención de dar en el blanco. Así nosotros tenemos que observar, tenemos que tensar el arco, poner la flecha y observar el tiempo, el clima. Tenemos que considerar toda la adversidad y con firmeza tensar. Y nosotros como hombres valientes, que dice la Escritura, debemos ser diestros en la palabra de Dios. Y muchos de nuestros hijos no dan al blanco porque a veces somos arqueros descuidados que apuntan a otros lados. ¿Qué de provechoso tiene gastar todo, esforzarse tanto y en tantas cosas, si llega el tiempo que tus hijos jamás van a llegar a decirle a Dios, Padre? ¿Qué de bueno tendría todo lo que puedas hacer si jamás van a llamar tus hijos a Dios, papá? Sería vano, ¿verdad? Esto es edificar sobre la roca, esto es dar al blanco, dirigirlos hacia Jesús. Para eso los formas. Tú formas a tus hijos, los preparas, los afinas, los alineas para que vayan y den al blanco, a Jesús. Dice el versículo 5 ahí en el Salmo 127, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aljaba, pues donde se ponen las flechas, ¿verdad? La casa. Bienaventurado el hombre que llenó su casa de hijos. Pero parece que esto ya no es verdad. A veces ya dicen, no, tantos hijos no, ya es mucho. Pero la realidad es que si tú formas a tus hijos bien, es algo bueno, es un regalo de Dios.
Tienen que ser afilados, rectos, fuertes, equilibrados. Iniciando desde pequeñitos a los niños. Porque ahí cuando son pequeños, ellos ponen mucha atención. Cuando son pequeños siempre quieren estar contigo. Bueno, al menos mis hijos sí, para todo me buscan. Pero ya cuando crecen no quieren estar con nosotros, ¿verdad? Bueno, eso me han platicado. Debemos enseñarles carácter, dirigirlos bien hacia el blanco, el carácter de Jesús, equilibrados y firmes. Eso dijimos que es el propósito de la vida del cristiano, ¿verdad? El carácter de Jesús. Es ahí a donde debemos de apuntar a nuestros hijos. Y tú tienes que ocuparte de ellos, tus hijos, sean chicos o sean grandes. Porque si tú no te ocupas de ellos, el mundo se va a ocupar. Tiene que haber en tu casa el corazón de Dios. Ahí es donde los hijos se forman, donde tienen que ser discipulados. Y cuando venían con Jesús, ¿verdad? No impidas que se acerquen a mí, no impidas que se acerquen a la enseñanza de Jesús. No pienses que porque son muy pequeños, no entienden. Claro que entienden. Tenemos que discipular a nuestros pequeños. Pero con el corazón de Dios. No volvamos nuestras casas campos de concentración, ¿verdad? O escuela militar. Debe haber alegría. Que se note que en nuestra casa hay bendición de Dios. Porque el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, dice la Escritura. Y otro proverbio dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. En tu casa tiene que haber banquete continuo. Tus hijos tienen que verte feliz. Tienen que ver a Dios trabajando en tu casa. El corazón de Dios debe de estar ahí. Yo no me imagino a Jesús cuando venían los niños diciéndoles: sí, los bendigo. Yo me imagino la sonrisa de Jesús. Su corazón tierno, entrañable, preocupado por ellos, ocupado en ellos. Y por último, en el versículo 5 dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Eso quiere decir que son nuestros hijos cuando los formamos, cuando los discipulamos, los que van a dar testimonio de nosotros. Cuando hay adversidades, son los hijos los que van a salir por nosotros también. Los que van a estar ahí cuando las cosas vayan mal. De repente se carga la enseñanza hacia los hijos pequeños, pero no tiene que ver con la edad. Quiero decirte que nunca es tarde para tomar buenas decisiones. Nunca es tarde para decir: no he edificado con los lineamientos del arquitecto. Voy a empezar. Ponte de pie. Si Dios no es el que está edificando tu vida, estás trabajando para nada. Pan de dolores, pan de frustración, de aflicción. Así es que tenemos mucho trabajo. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos den al blanco. No debemos ser papás descuidados. Debemos de formarlos para que sean buenos cristianos, buenos ciudadanos, para que cuando llegue el momento, porque los hijos no nacen cristianos, aunque tú lo seas y seas el mejor, los hijos no nacen cristianos. Va a llegar el momento en que tus hijos van a tener que tomar su decisión y a veces no los equipamos para que puedan tomar buenas decisiones. Y ahí están los papás, ¿verdad? No, que no se vaya mi hijo de la casa. Tenemos que preparar a nuestros hijos para el mundo, para que hablen las verdades de Dios, para que vivan el Evangelio y puedan disfrutar el gozo abundante del que habla Jesús. Imagínate que llegue el día que nuestros hijos nos digan: ¿sabes qué? Papá, yo siento de parte de Dios, Dios me habló y me voy a las misiones, a la Ventana 1040, ahí donde predicar el Evangelio es pena de muerte. Y que tú estés lo suficientemente
seguro de que Dios edifica tu familia, que puedas decirle: voy a orar por ti para bendecirte y despedirte, aunque sea la última vez que te vea. Yo le he platicado un buen de veces con mi esposa. Eso sería dar al blanco. Si no, es vano. Y yo creo que ninguno de aquí quiere trabajar en vano, ¿verdad? Si Dios no está edificando tu familia, es momento de hacer un alto y considerar, trabajar, cavar y ahondar sobre el fundamento para que haya prosperidad. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos decirte, Señor, que reconocemos que si tú no eres el que edificas nuestra vida, no tiene caso, Señor. Gracias por la oportunidad. Gracias por siempre poner delante de nosotros tu palabra y alentarnos a edificar sobre ti el fundamento. Señor, no queremos desechar tu palabra, no queremos desechar lo que nos has hablado. Nosotros queremos ser esa generación de hombres valientes, una generación de personas que verdaderamente quieren edificar su casa, su familia, sus hijos. Queremos ver tu bendición, Señor. Queremos ver tu carácter en nosotros para que nuestros hijos nos puedan imitar. Queremos trabajar en ellos, Señor, para que en su tiempo dirigirlos hacia el blanco, hacia la meta que eres tú, mi Señor. Señor, gracias porque has hablado a cada uno en lo particular conforme a las áreas que tú quieres transformar. Gracias porque tú eres el Señor que transforma nuestras vidas. Nosotros te bendecimos y como tu iglesia te queremos decir que te amamos, que estamos felices de que siempre nos hables. Nosotros te hemos llamado Señor, te hemos llamado Dios, porque hemos puesto nuestro futuro en tus manos, Señor. Ahí queremos permanecer. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, pues tenemos mucha tarea, ¿verdad? Que quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Despídase de sus hermanos. Hasta luego.